Bien, muy buenas tardes. Hoy, miércoles 13 de mayo, es el Día de la Virgen de Fátima y comienzo esta transmisión en vivo por Instagram, 15 minutos con el político portugués Pedro Freitas, quien es miembro del CDS, Partido Popular de Portugal, un partido de tendencia democristiana, y con él estaré conversando sobre este Día de la Virgen de Fátima, porque es una de las advocaciones marianas de mayor número de seguidores en el mundo y particularmente muy seguida en Venezuela por todo el aporte cultural que han hecho los portugueses a nuestro país. Pero también estaré conversando, y por ahí comenzará mi conversación con Pedro, sobre el buen ejemplo, o por lo menos considerado así, de Portugal en la gerencia de la pandemia del coronavirus, y haciendo un contraste obviamente con el parapeto que lamentablemente hemos tenido que vivir los venezolanos acá en nuestro país. Aprovecho también para saludar a las personas que desde ya se van conectando, desde Venezuela, también en otras partes del mundo, venezolanos. Comenta María José desde Perú, un saludo María José. José Ricardo del equipo de Guárico. Está Pedro también comentando. Buenas tardes, Pedro. Cuando te conectas, debo además contarles que Pedro, como buen portugués, no es muy asiduo al Instagram. En Portugal el Instagram no es la principal red social, son muy de Facebook, y Pedro pues quiso abrirse exclusivamente la cuenta de Instagram para esta conversación, y pues está practicando, está explorándola, está conociéndola. Estoy seguro, Pedro, que cuando tengas ya le agarres el gusto a Instagram, te vas a volver muy asiduo a esta red social. Esperando entonces que Pedro envíe la solicitud, ya está saludando para conectarse a esta transmisión. Le aviso también a Pedro, por si acaso, que en alguna parte de aquí, en la parte de abajo de la pantalla, sale la opción pedir unirse a la transmisión. Es cuestión de que me mandes la solicitud, Pedro, para yo aceptarla y que te unas a esta transmisión en vivo. Mientras Pedro lo va haciendo, yo tengo que contarles que Pedro, si bien es un político portugués, miembro del CDS en Portugal, él es venezolano. Él nació en Caracas. Él es actualmente diputado municipal, que aquí en Venezuela es lo que sería un concejal, en Santa Cruz, en la isla de Madeira. Él es miembro, como les dije, del CDS, Partido Popular, una organización democristiana. Él estudió la primaria en la Escola de Fazenda Gaula, en Santa Cruz, allá en Madeira, y secundaria en Fe y Alegría de la Rinconada, en Caracas. Él partió a Portugal a los 17 años, en el año de 1991. Estudió gestión y administración en la Universidad de Lisboa y economía en la Universidad de Madeira. Durante su diputación municipal, Pedro siempre insistió en la necesidad de abrir la economía con base en el potencial turístico que tiene Madeira y particularmente Santa Cruz, y también ha abogado por la reapertura de la Biblioteca Simón Bolívar allá en Madeira, que se inauguró en los años 90 de la década de los 90 del siglo pasado. Pedro también es presidente de la Asociación Cultural y Recreativa de Béisbol y Softball, organización que fundó junto a su esposa y con la que pretende, obviamente, pues estrechar o colaborar con la integración de Portugal y Venezuela. Entonces, esperando por Pedro para que se una a la transmisión. Yo te recomiendo, Pedro, que sé que estás viendo la transmisión porque estás conectado, que te salgas y te vuelvas a meter en la transmisión, y luego cuando te vuelvas a meter te va a salir inmediatamente ahí en la parte de abajo una opción de pedir. Te dice pedir, le das clic a esa opción y luego me va a llegar a mí, yo la acepto y estaremos los dos en pantalla y podremos conversar estos 15 minutos, tiempo que empezará a transcurrir a partir de que estés aquí en la pantalla. Voy saludando a todas las personas que se van uniendo a esta transmisión. Está Laurimer de Valle de la Pascua, Joel Molero, José Ricardo Quijada, María José de Perú, Ponto de Vista Mundo, una cuenta que se está aquí uniendo también, la saludo. A Luis Lovera, que está en Estados Unidos, Génesis Lorenzo, a mi hermano Santiago
que también está aquí desde Portugal, en Madeira precisamente. A mi mamá también un saludo, que está ya conectadísima desde la isla de Madeira, y a todas las personas que se han venido conectando. Esperando entonces que Pedro me envíe la solicitud. Recuerdo para las personas que se van conectando ahorita que Pedro está iniciándose en el mundo de Instagram, porque bueno, en Portugal no es precisamente la principal red social. Los portugueses son muy de Facebook todavía, son muy activos esta red social. Saludo también a Priscila desde Chile, Eudoro Padrino desde Tucupido, aquí en el estado Guárico, que se está uniendo. Un saludo, Eudoro, un saludo, Priscila. Y pues nada, lo dicho, esperando la solicitud de Pedro para comenzar estos 15 minutos. Pedro, como les dije y les cuento nuevamente a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión en vivo de 15 minutos, es venezolano, aunque desde temprana edad ha hecho, y bueno, también saludos a mi papá, me está diciendo mi mamá por aquí, él ha hecho política desde muy joven, allá en Portugal, siempre de la mano del CDS, que es un partido que se define como partido de derecha, un partido democristiano. Y bueno, con él quiero conversar las menudencias gobernantes que pues gerencien la crisis, que trabajen la crisis, y esto nos ha puesto en una situación de desventaja respecto no solamente a Portugal, sino al resto del mundo. Asimismo, el sistema de salud en Venezuela es casi inexistente, y esto ha representado un riesgo tremendo para la salud de los venezolanos. Mira, ya Pedro está enviando la solicitud, voy a unirlo a esta... Esperando. Mientras ahora sí, me parece que en cualquier momento vamos a tener a Pedro por aquí por la pantalla compartida. Es al contrario. Bien, Pedro, ahora sí te veo. Ahí está tu imagen. ¿Cómo Hola. estás, Pedro? Hola, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, y bueno, agradecido contigo por atender esta petición de estos 15 minutos. Y bueno, bienvenido también a Instagram. Gracias, gracias. Gracias a ustedes también por la invitación, y estoy muy feliz por colaborar. ¿Está bien? Sí, bueno, Pedro, como te lo he dicho y como ya las personas que están aquí interactuando constantemente conmigo, son 15 minutos cronometrados. Ya el cronómetro va a empezar a iniciar. Cuando ya estemos por los 13 minutos, va a sonar una alarma que nos indica que ya vamos a ir cerrando. Pedro, ya empieza a correr el cronómetro, y yo quiero comenzar esta conversación contigo, Pedro, hablando del contraste, ¿no? de la gerencia del tema del coronavirus en Portugal, que así hay un consenso en catalogarlo como positivo, porque se ha aportado información al momento y transparente de cara a la ciudadanía. La gente no ha entrado en pánico, la gente ha sido bastante serena, bastante responsable, ha habido unidad en la clase política, y al contrario del caso venezolano, donde en primer lugar no tenemos un Estado propiamente dicho, un Estado criminal, por ende no tenemos autoridades que gerencien la crisis, la gente no le cree nada al régimen, y la gente ha aplicado como que, bueno, mira, no existe el coronavirus, vemos aglomeraciones de personas en la calle. Pedro, dame las 5 claves del éxito o por qué catalogan de exitoso la gestión del coronavirus en Portugal. Bueno, la verdad es lo siguiente. También nos cayó un poco de sorpresa
pero después de lo que se escuchó y que empezó la cuestión en Italia, los casos aumentando demasiado en Italia, el gobierno en consonancia se notó, porque como sabes tenemos presidente y primer ministro, al contrario de Venezuela que solo existe presidente, pero aquí tenemos un primer ministro y un presidente. Entonces, el presidente en consonancia con el primer ministro, hicieron con que vieron que el problema era grave al venir para Portugal. Inclusive el primer caso y los primeros casos, que fue el norte de Portugal, fueron personas que habían ido a Italia, a Italia, creo que por Milán, si no me equivoco, y entonces vinieron con los primeros casos a Portugal y ahí se notó el alarmismo que podría haber en Portugal en casos como en Italia. Entonces, ¿qué pasó? Automáticamente, en consonancia muy bien, el primer ministro con el presidente hicieron con que se tomara medidas en Portugal. El presidente inclusive estuvo en cuarentena, supuestamente hasta ya se hizo como una señal de que él propio hasta podría estar con el problema, pero era más en mi ver para dar a ver a la población que él mismo tendría que hacer cuarentena y que si él lo hacía, cualquier persona lo iba a tener que hacerlo si tuviera contacto con alguien o hubiera estado en un país con casos. Después fue decretado el estado de emergencia, fue reunido el presidente, como sabe, el presidente de la República con los miembros asesores y se organizó y después decretó el estado de emergencia. Ese es de los más, o sea, no me acuerdo en la democracia de Portugal pasar por esto, pero el estado de emergencia es la bajo, que es lo que ya pasamos en Venezuela, como que la pasé yo el 27 de febrero en el 89, de los saqueos, que era aquí le decían el recoliero obligatorio, o sea, el toque de queda. Entonces, además, el más arriba del estado de emergencia es el toque de queda. Si hubiera casos que supuestamente fueran mucho más casos y llegara como a Italia, quizá fuera el toque de queda, que todo el mundo obligatoriamente tuviera que estar en la casa. El estado de emergencia no obligaba a estar en la casa, pero sí que lo fuera de manera, al parar las empresas, a parar todo para que la gente se fuera para la casa y que pudiera trabajar desde la casa. Inclusive, aquellos trabajos que todos mandaron primero las empresas no esenciales a cerrar, bares, restaurantes, todo eso. Al decretar el estado de emergencia el 18 de marzo, inclusive no se me olvida porque era el día que estaba cumpliendo 46 años, por eso no se me va a olvidar. Y entonces el 18 de marzo, entonces a partir de ahí, después todavía en el caso de la isla de Madeira, donde yo vivo, ¿qué pasa? El gobierno regional es un gobierno autónomo. ¿Sabes que Madeira es un gobierno autónomo? Azores, también las islas de Azores son gobiernos autónomos. Tomó las medidas también exactas, que fue cerrar los puertos de los navíos de cruceros del turismo y quería cerrar el aeropuerto. El gobierno nacional, como es competencia del aeropuerto del gobierno nacional, no lo cerró inmediatamente, porque si todavía lo hubiera cerrado cuando el gobierno regional lo quiso, quizás todavía controlaríamos más. Los primeros casos en la isla de Madeira fueron holandeses, por acaso fueron holandeses, y después es que después hubo algunos casos de algunos que estaban llegando de afuera de madeirense, que estaban llegando de Lisboa o de otras partes de que venían
El primer caso de madeirense fue que fue a un país árabe, a Dubái, y que cuando regresó entonces tenía el coronavirus. Entonces, a partir de ahí tomamos medidas para que después se controlara el aeropuerto. El gobierno entonces nacional mandó cerrar los vuelos para España principalmente, porque después España también estaba problemática, fueron cancelados completamente. El gobierno portugués, el presidente de Portugal, se reunió con el gobierno español y entonces cerraron la frontera y cerraron los aeropuertos. No había vuelos para España ni viceversa, ni salida por tierra. Entonces, Pedro, podríamos resumir el tema de la buena experiencia y que quede además de aprendizaje para el resto de la vida de cómo atender una pandemia a raíz del caso portugués de la siguiente manera. Te propongo este resumen, estas claves. En primer lugar, por lo que me comentas, el rol de la clase política, he visto siempre en el caso portugués unidad. Al contrario, por ejemplo, de en España, donde en el Parlamento se han estado matando en esta pandemia del coronavirus. En segundo lugar, esta unidad infunde tranquilidad a la población, infunde confianza porque a la ciudadanía, quiero decir, y de hecho un papel a resaltar, y quiero que me lo confirmes, es que los portugueses incluso antes de que se declarara obligatorio el confinamiento ya estaban tomando la cuarentena para preservar su salud. Y en tercer lugar, una clave para la gerencia de cualquier crisis de salud es la transparencia en la información. Hemos visto la ministra de Salud en Portugal siempre de manera oportuna informando de los nuevos casos, dónde están ubicados, bajando a la población la línea de qué paso seguir. Al contrario, como hemos visto en Venezuela, donde la información en primer lugar la dan actores que no tienen ninguna autoridad, no tienen ninguna legitimidad y por ende no inspiran confianza ni credibilidad en la ciudadanía, y además que en el caso venezolano han secuestrado toda la información. Los profesionales que han informado algún caso ha habido muchos de profesionales presos, es decir, todo lo que no se debe hacer se ha hecho aquí en Venezuela. Y esto, como te digo, para generar confianza en la población, porque si la gente anda con pánico, como anda en España, toma conductas irracionales, y he visto yo en el caso portugués una conducta bastante calmada, bastante serena. Para pasar a otro tema, Pedro, los venezolanos en Portugal, tú hablas con ellos, ¿qué has conversado? Y ya nos queda poco tiempo, de los 15 minutos. ¿Cómo están? ¿Cuál es la situación migratoria, económica de los venezolanos en Portugal? ¿Se han integrado al idioma, a la cultura? Sí, se han integrado y se han integrado muy bien. Buscan maneras de integrarse socialmente, también a nivel empresarial, comercial, como dice, echan para adelante. Sí. No tengo nada que decir, pero también ha cambiado un poco la mentalidad, porque antes, cuando yo llegué aquí, y el venezolano, cuando emigraba, creía que la gente se acostumbraba a uno. Digamos que uno cuando emigra, uno es que se tiene que adaptar al país, no al país a uno, ¿ok? Y eso y creo que el venezolano ya se mentalizó que cuando emigra es que se adapta a ese país y no la gente de ese país a la persona, Sí. ¿entiendes? Entonces ha cambiado bastante y la humildad, sobre todo, yo sé que ha sufrido mucho. Yo vine con 17 años apenas, pero sé que Venezuela sufrió mucho. Mis hermanos, te digo por experiencia, han sacado ingeniería mecánica en la Universidad Central y actualmente están uno en Inglaterra y otra, mi hermana en Chile. Y que digo yo que ganó el Estado venezolano con eso, le dio estudios gratis universitarios, pero tuvieron que emigrar porque no tenían futuro, ¿verdad?
Entonces, Claro. le digo yo, esa es la cuestión, es que se dan estudios. Bueno, también pasa en Portugal, atención, hemos tenido personas que han tenido que emigrar y formadas aquí, ¿no? Y sabemos que las universidades muchas veces, como países como Estados Unidos o como el Reino Unido, es muy caro formarse, ¿verdad? Y ellos aprovechan entonces esas personas que se han formado en nuestros países como Venezuela o como Portugal por las crisis y las aprovechan porque son jóvenes, ¿no? Y que vienen ya formados y no necesitan, no invirtieron nada en sus estudios, en su formación. Y nosotros deberíamos aprender con eso, porque si formamos, no es para que se vayan apenas para afuera, sino que hagan de nuestros países un mejor país, donde nacimos o donde estamos. En mi caso, le digo a mis padres a veces, bueno, mis padres para mi tierra y ahora yo vine para la nací en Venezuela, como sabes. Bueno, Y bueno, pero intento darle el mensaje que ser buen ciudadano, independientemente de qué parte del mundo, es importante. Colaborar mínimamente en aquello que uno pueda, sea política, sea social, hay muchas maneras de colaborar, asociativismo, voluntariado, quien le guste o no, pero principalmente participar de una manera u otra cívicamente, colaborar con una mejor ciudadanía. Pero, ¿por qué? Porque no debemos pensar que apenas lo que es nuestra casita o nuestro jardín, sino lo que es los bienes públicos, también son todos los que nosotros pagamos, son de todos y todos debemos protegerlos. totalmente. Pedro, ya para cerrar, ya para ir cerrando, vamos a pasar a una parte que yo he llamado de la A a la J, donde me tienes que dar respuestas de una palabra o de una frase rapidito, son 10 preguntas, y bueno, nada, con esto vamos a cerrar. Pedro, ¿Portugal o Venezuela? Las dos es muy difícil, Ok. 50-50. Un plato con el que presentarías a Venezuela. Perdón, no escuché la segunda. Un plato con el que presentarías a Venezuela. A Venezuela, ¿Sí? el pabellón criollo, claro. Ok. El primer lugar al que llevarías a un venezolano en Portugal. Aquí en Madeira, a Pico de Areiro, Claro. Un deporte, Pedro. eh, el béisbol, Perfecto. La política. derecha, El socialismo. eh, el socialismo es bueno cuando se gobierna con el dinero de los demás. La libertad. La libertad no es solo hacer lo que le da la gana, es ayudar al prójimo y hacer el bien. Eso es El turismo. la libertad. El turismo, yo soy una persona que viajo mucho y adoro aprender de los otros países y poner en práctica lo bueno que tienen esos países aquí. La Virgen de Fátima. Ay, soy muy devoto, ya perdí las veces que he ido a Fátima. Y un consejo para los venezolanos. Oye, ¿qué les diré? Es así, ser un buen ciudadano, dar el ejemplo, siempre fundamental, y aprender con los errores del pasado. Así. No ser el más vivo, eso no llegamos a lado ninguno. Sí, bueno, Pedro, mira, yo te quiero dar las gracias por compartir estos 15 minutos No, conmigo y gracias con a todas ti. las personas que se conectaron. Hoy conversamos, recordar a las personas ya para concluir, que hoy conversamos contigo y quise conversar contigo porque hoy es Día de la Virgen de Fátima, una virgen muy seguida en Muy Portugal, especial. y yo sé que también por muchos venezolanos que no precisamente que son hijos de venezolanos, que son hijos de portugueses, porque conozco bastantes venezolanos que no tienen nada que ver con Portugal y son devotos de esta advocación mariana. Pedro, agradecido contigo por compartir tu Gracias a ti. vivencia del coronavirus allá en Portugal, cómo has visto a los venezolanos, a nuestros compatriotas allá, y yo creo que el aprendizaje, ya para puntualizar, uno de los mayores aprendizajes que también nos quedan de la experiencia portuguesa para el futuro
es que en las crisis el Estado tiene que dejar que sean los profesionales y la misma sociedad la que se encargue de gestionar salud, los médicos, salud, los profesionales de la salud, como hemos visto en Portugal. Y además gerenciar las crisis de manera transparente para infundir tranquilidad y confianza en la población, cosa que no hemos tenido en Venezuela y que vamos a tener cuando recuperemos el Estado de Derecho. Pedro, gracias y espero seguir en contacto contigo por esta vía y por cualquier otra. Gracias. Un abrazo y bueno, Gracias, este domingo, el domingo es 17 de mayo, voy a estar conversando por aquí 15 minutos con una diputada muy querida por todos los venezolanos. Después les cuento. Un abrazo. Vaya. Gracias.